Bienvenidos y bienvenidas. Soy Dan Rojas, su terapeuta para el éxito. Qué bueno que nos volvemos a ver en esta ocasión y me encanta que estés aquí porque vamos a entrar al tercer bloque de nuestro curso, de nuestro proceso, y vamos a empezar a hablar de la relación con la comida. Me gusta que sigas comprometido contigo y sigas construyendo una vida para disfrutarla. Hoy vamos a hablar, ¿sí?, de la relación con la comida y cómo no empezó con la comida. Hoy entramos en la última parte del proceso. Durante estos días hemos hablado muchísimo del cuerpo, hemos hablado de por qué acumulamos peso, de las emociones que pueden estar relacionadas con nuestro sobrepeso, de nuestra historia familiar, del rechazo, de la dismorfia, del perfeccionismo, de sentirnos deseables, de compararnos y de todas esas cosas que pueden influir en cómo nos relacionamos con nuestra imagen. Pero ahora quiero que cambiemos de lugar la mirada, porque hay una parte fundamental que todavía necesitamos explorar: nuestra relación con la comida. Y aunque he tomado demasiados ejemplos, te he compartido muchos puntos, ahora nos vamos a enfocar en eso. Quiero empezar este bloque con una idea fundamental que hemos estado utilizando durante todo el proceso. El motivo de la consulta puede ser un problema, pero no necesariamente el problema de fondo. ¿Y qué significa esto? Que un atracón es un problema. Vomitar después de comer también es un problema. Dejar de comer también es un problema. Tener miedo a la comida también es un problema. Rechazar los alimentos también es un problema. Vivir obsesionado con lo que comes es un problemón, ¿sí? Pero si solamente intentamos detener la conducta sin preguntarnos qué está sucediendo debajo de ella, quizá estemos quedándonos solamente con una parte muy visible. Y eso es lo que quiero que empecemos a investigar desde el día de hoy. ¿Qué está intentando expresar, resolver o regular mi manera de relacionarme con la comida? La comida también puede hablar. Quiero que pensemos en algo. Comer parece una conducta muy sencilla. Tengo hambre, como, me nutro, continúo con mi vida. Pero todos sabemos que nuestra relación con la comida puede ser muchísimo más compleja. Comemos cuando celebramos, cuando estamos aburridos, cuando estamos acompañados, cuando estamos solos, cuando estamos nerviosos, cuando estamos tristes, ¿sí? Hay personas que cuando están tristes no pueden comer absolutamente nada. Hay quien siente ansiedad y necesita estar picando todo el día, y hay quien siente ansiedad y no le gusta comer nada, ¿sí? Hay quienes sienten ansiedad y necesitan controlar exactamente cada gramo que entra en su cuerpo. Hay quien frente a una emoción busca comida. Hay quien frente a una emoción siente rechazo hacia ella. Entonces la comida no solamente participa en nuestra nutrición, también puede entrar en una manera de gestionar lo que sentimos. Vamos a poner la mirada en los síntomas alimentarios como algo que puede estar expresando una historia de sufrimiento que no necesariamente ha podido ponerse en palabras. Y esto me parece muy importante porque quizá hay cosas que no sabemos decir, pero tenemos conductas que terminan diciéndolas por nosotros. Cuando no sé decir lo que yo siento o lo que me pasa, sucede algo. Imagínate, una persona que lleva toda su vida respondiendo: estoy bien, ¿qué tienes? Nada. ¿Te pasó algo? No. ¿Estás enojado? No. ¿Estás triste? No. ¿Necesitas algo? No. Pero claro que pasan cosas y sentimos miedo. Y eso es si nos preguntaron en algún momento cómo nos sentíamos, ¿sí? Nos podemos sentir con miedo, solos, abandonados, rechazados, excluidos, enojados, frustrados, insuficientes, ¿sí? Todos tenemos necesidades. Y si no aprendemos a reconocer todo esto, mucho menos vamos a saber qué hacer con eso. Y eso es lo que precisamente vamos a ver en personas que pueden tener una dificultad para poner palabras a experiencias como tristeza, soledad, abandono, el miedo o la injusticia. Entonces vamos a proponernos una idea central. Cuando no puedo expresar algo directamente, quizá necesito encontrar otra manera de regularlo. Y esto no está nada fuera de lo que hemos platicado. También ponte a pensar qué herramientas tenías a tu alcance si sufriste algún trauma, algún drama familiar o una constante conducta violenta o excluyente de la comida.
No todo el tiempo va a ser, me sucedió algo y desde ahí empezó. También puede ser que constantemente a lo mejor las conductas de comer de mamá o de papá, ¿sí? Me educaron, ¿sí? O me guiaron a tener yo el mismo resultado y esa misma dinámica. Entonces, la comida siempre se vuelve una de las herramientas más disponibles que tenemos, las más fáciles. Es una locura porque nosotros en nuestra cultura podemos ver alarmante a una persona con anorexia, con bulimia, y claro que lo es. Quiero ser muy respetuoso y muy delicado con esto, pero también pónganse a pensar qué naturalizados estamos cuando el comer, ¿sí? Y tener un sobrepeso exagerado se vuelve algo naturalizado. Y es lo mismo, al final, ¿sí? Es una conducta de un desorden alimenticio, ¿sí? La comida, desde hace mucho tiempo, es un regulador emocional. Por eso siempre hablamos de la comida con la relación con nuestra mamá, por lo que les conté en el audio número 9. Y vamos a ampliar este concepto porque seguramente lo escucharon cuando se los conté, ¿sí? Pero la comida es emocional. Normalmente pensamos que comer emocionalmente significa que estoy triste y me comí un pastel. Y sí, sí puede ser eso, pero muchísimo más amplio podría ser pensar, porque la comida puede cumplir muchas más funciones como calmarme, distraerme, puede acompañarme, puede dar placer, premiarme, entretenerme, puede ayudarme a desconectarme. Puede convertirse en ese momento del día donde finalmente siento algo agradable. Después de un día horrible llegas a tu casa y piensas, necesito comer algo rico. Y quizá tienes hambre, pero quizá también necesitas un descanso, placer, consuelo, desconectarte. Sentir que por lo menos algo del día estuvo bien. Y aquí quiero serte muy claro, no estamos intentando convertir cada vez que comemos algo rico en un conflicto emocional. Por favor, si quieres un taco, si quieres algo dulce, porque es delicioso, cómetelo, ¿sí? La comida también, aparte de nutrirte, tiene esta gran habilidad de poder darnos placer y disfrute, ¿sí? No necesitamos sentarnos frente al plato y preguntar qué vacío transgeneracional representa esta quesadilla o este pedazo de pastel, porque también hay que disfrutar la comida, ¿sí? Pero en un punto medio. La pregunta aquí aparece cuando observamos una conducta alimentaria que se convierte repetidamente en nuestra principal herramienta para manejar determinados estados emocionales. Regularme no siempre significa comer. Y aquí está la parte que quiero que entiendas porque va a estructurar todo este último bloque con la comida. Utilizar la comida para regularnos no significa solamente comer de más. También podemos intentar regularnos haciendo exactamente lo contrario. Podemos regularnos comiendo, pero también podemos regularnos controlando. Podemos regularnos restringiendo, podemos regularnos expulsando o compensando, o podemos regularnos rechazando. Va a ser una locura y les va a cambiar totalmente el concepto que se tiene con la comida, pero por ejemplo, una colitis puede ser un sistema en el cual nosotros podemos dejar de comer. O sea, si yo no quiero comer y me duele el estómago me ayuda a que yo ya no le meta alimento al cuerpo, ¿sí? Si parto desde una idea de que la comida me va a engordar o me va a hacer daño, etcétera, ¿sí? Por eso, pueden existir dos personas y pueden vivir experiencias emocionales intensas y desarrollar relaciones completamente diferentes con la comida. Una necesidad de comer en una y otra necesidad de dejar comer en el otra. Una pierde el control, otra necesita controlarlo absolutamente todo. Una siente placer, otra siente culpa y busca un alimento. Otra persona lo puede rechazar. Pero en ambos casos valdría la pena hacernos la misma pregunta. ¿Qué función está cumpliendo esta conducta en mí? Empecemos por ver el movimiento más evidente, comer. Hay momentos donde la comida puede convertirse en una especie de contención. Estoy ansioso, como. Estoy aburrido, como. Estoy solo, como. Cualquier emoción que yo pueda sentir o cualquier sensación. Y muchas veces funciona. Por supuesto que funciona. Y durante un momento me puedo distraer, siento placer, me tranquilizo y tengo algo que hacer. Por eso no sirve simplemente decirle a alguien, pues deja de comer. Porque si esa conducta está cumpliendo una función, tenemos que preguntarnos cuál es la función. ¿Qué me da la comida en ese momento que la estoy necesitando? Cuando no puedo parar,
cuando la estoy rechazando, ¿sí? Porque si quitamos una conducta sin entender qué estaba intentando de regular, ¿sí? ¿Qué necesidad quería regular con eso? Puedo quitar la comida, pero la emoción va a seguir ahí. Por ejemplo, yo pongo mucho este ejemplo con el dinero. Vivo con mucha inseguridad emocional y yo tengo este pensamiento que el dinero me va a hacer sentir seguro o segura. Y puedo conseguir dinero y puedo tener dinero, pero la emoción nunca se trabajó. ¿Qué va a suceder? Que si tengo dinero, ahora mi miedo va a ser a perderlo, porque la emoción sigue estando presente, no se cambió, ¿sí? Solamente se proyectó en algo material. Entonces vamos a empezar con el primer concepto, que es controlar. Vamos a pensar en el movimiento contrario, controlar la comida. Para algunas personas, la sensación agradable no aparece cuando comen, aparece cuando consiguen no comer, cuando cuentan, cuando se restringen, cuando cumplen exactamente un plan, cuando sienten hambre y logran resistir a la tentación. Entonces aparece el soy disciplinado, yo sí puedo, tengo el control, esto depende de mí. Y puede volverse especialmente importante cuando sentimos que otras áreas de nuestra vida están fuera de control. No puedo controlar lo que hace mi pareja, no puedo controlar a mi familia, a mis papás, no puedo controlar lo que ocurrió en determinada historia, ¿sí? No puedo controlar que alguien se haya ido, no puedo controlar lo que siento, pero esto sí lo puedo controlar. Puedo controlar qué entra a mi cuerpo. Y entonces la comida puede convertirse en un territorio donde intento recuperar una seguridad. Más adelante vamos a profundizar específicamente en restricción y anorexia, porque ahí el control merece que lo miremos con muchísima más profundidad. Segundo concepto, el expulsar o el compensar. También puede aparecer otro movimiento. Necesito deshacer lo que hice. Comí, me siento culpable, me angustio, siento que perdí el control y necesito compensarlo, y puede aparecer el vómito, pero también puede aparecer en otras formas de compensación. Entonces mañana no como, entonces tengo que hacer más ejercicio, entonces tengo que quemarlo, entonces tengo que reparar esto. Y fíjate, nuevamente en la relación emocional, ¿sí? Ya no estamos hablando solamente de alimento, estamos hablando de culpa. Comí algo y ahora siento que hice algo incorrecto y necesito pagar por ello. Más adelante vamos a entrar específicamente en la bulimia, en la culpa y en la compensación, porque ahí tenemos muchísimo que explorar sobre este concepto. El tercer concepto habla del rechazo, el rechazar. Este otro movimiento, completamente diferente, que es rechazar el alimento. No quiero, no puedo, me va a caer mal, me va a hacer daño, no me entra, me da asco. Hay algunas texturas que me dan asco, no tengo hambre. Comer puede convertirse en algo desagradable, en una obligación o en algo que produce rechazo. Y aquí tendríamos también un audio especial porque quiero explorar con mucha más profundidad esta metáfora que hemos venido trabajando desde mucho antes en los audios pasados. ¿Qué representa recibir alimento para mí? ¿Qué significa nutrirme? ¿Qué significa dejar entrar? ¿Qué significa rechazar? Si durante este curso hemos entendido al cuerpo como un lenguaje, también podemos empezar a observar nuestra relación con el alimento desde esa misma curiosidad. Pero, ¿de dónde vienen estas conductas? Y vamos a llegar a una de las partes más importantes de este audio, porque podríamos quedarnos diciendo, bueno, yo como cuando estoy triste, perfecto, pero entonces aparece otra pregunta, ¿por qué aprendí a regularme así? Y aquí necesitamos mirar nuestra historia de nuevo. Utilizamos, ¿sí?, lo que planteamos precisamente, investigar estas experiencias traumáticas, la historia de sufrimiento que pudo haber existido detrás de los síntomas alimenticios, en lugar de quedarnos simplemente con la conducta visible. Vamos a empezar primero con el trauma psicológico. Si se están dando cuenta, ahorita estoy planteando conceptos. No me voy a meter mucho, simplemente quiero empezar a darles raíz en su mente. Vamos a empezar con el trauma psicológico. Aquí hay experiencias que nos sobrepasan, situaciones que para las que quizá en determinado momento no tuvimos herramientas suficientes. Pérdidas, abandonos, rechazos, abusos, violencia, humillación, inseguridad. Experiencias que quizá no pudimos procesar en algún momento. Y una conducta puede aparecer como una manera de sobrevivir emocionalmente, de anestesiarnos, controlar
o evitar o regular aquello que resulta demasiado intenso. Entonces la pregunta deja de ser solamente ¿por qué haces esto? Y puede convertirse en ¿qué te ayudó a soportar esto cuando apareció? ¿Sí? Estas conductas que hoy nos generan problemas, quizá en algún momento fueron intentos de una adaptación. ¿A qué se refiere con un trauma psicológico? A mi historia de vida. Algo viví en mi historia, sí, que fue un quiebre traumático. Algo me superó, me rompió mis umbrales de tolerancia. El segundo sería trauma relacional. Aquí, las heridas que ocurren dentro de nuestros vínculos, el no sentirnos vistos, no sentirnos escuchados, sentir que tenemos que hacerlo todo perfecto para recibir amor, sentirnos rechazados o excluidos, el abandono, crecer en un ambiente imprescindible o inestable, tener que estar pendiente del estado emocional de los demás, aprender a callar, a complacer, a no necesitar. Y todo esto puede influir en cómo aprendemos a regularnos. Porque si no puedo ir hacia alguien cuando estoy triste, quizá voy a ir hacia algo que me dé consuelo, que me dé amor o que me contenga. Y eso lo podemos encontrar en la manera en cómo comemos. Para algunas personas, esto puede ser obviamente la comida. Para otras, el control sobre la comida. Y el tercer concepto sería el trauma familiar. La relación con la comida tampoco se construye de una manera aislada porque aprendemos a comer dentro de una familia. Aprendemos qué significa comer, qué significa dejar de comer, qué significa estar gordo, flaco, qué alimentos son los permitidos, cuáles generan culpa, cómo consolamos a los otros, cómo nos premiamos. Si te portas bien, te compro un helado, termínate todo, no desperdicies, estás demasiado flaco, ya estás engordando. En esta casa se come lo que hay. La comida puede estar cargada de significados mucho antes de que tengamos capacidad para cuestionarlos. Y esos significados pueden continuar acompañándonos de adultos. Hay muchas creencias también. Entonces, adentro de esta parte existen también las historias generacionales, que fue lo que vimos en un audio, ¿sí? Si se acuerdan, cuando hay programas de escasez, de guerra, pérdidas económicas, enfermedades, donde no había comida, pues eso también genera estas creencias en nuestra familia y de donde aprendemos a comer. Por eso es muy normal, o no es nada del otro mundo, que varias personas en una familia puedan tener desórdenes alimenticios aunque sean diferentes. Alguien puede tener obesidad y otra persona puede tener bulimia, ¿sí? Pero al final de cuentas aprendemos a comer en nuestra familia. Pero la idea principal que queremos recuperar es que a veces heredamos formas de relacionarnos con la comida que alguna vez tuvieron sentido en nuestra familia, aunque hoy ya no sepamos ni nos ayuden, ya no están intentando resolver nada. Entonces vamos a tener como quiera un audio de estas creencias. No todos hacemos lo mismo con lo que sentimos, entonces es importante porque este curso está enfocado con la comida, con el sobrepeso y con la dismorfia, ¿sí? Pero otras personas pueden tener estas problemáticas en sus relaciones amorosas, en las relaciones con el dinero. Entonces, por hoy, yo nada más quiero que utilices esto para investigarte, para que reflexiones. ¿Qué significa comer para ti? ¿Qué significa tener hambre, perder el control, resistir, sentirte lleno? ¿Qué significa dejar la comida? ¿Qué significa comer algo que consideras prohibido? ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos crear un mapa de todo lo que viene. Porque durante los próximos días vamos a ir entrando uno por uno a estos movimientos. Vamos a preguntarnos qué pasa cuando empiezo a comer y siento que no puedo parar. Vamos a hablar de atracones. ¿Qué sucede cuando después de comer aparece la culpa y siento que necesito deshacer o compensar lo que hice? Vamos a hablar de la bulimia y sus conductas compensatorias. ¿Y qué sucede cuando controlar, restringir o dejar de comer me produce cierta seguridad? ¿Sí? Y también vamos a explorar qué ocurre cuando comer empieza a estar relacionado con el miedo a sentir dolor, inflamación, urgencia o malestar digestivo. Vamos a hablar de colitis, de nuestra relación emocional con el sistema digestivo. Pero hoy no quiero que resuelvas nada. Hoy solamente quiero darte el mapa, que empieces a tener una estructura para que veas qué estás haciendo tú con la comida.
Si este contenido te gustó, también puedes encontrar más contenido como este, mis cursos, sesiones y podcast en todas mis redes sociales como Observador Sistémico o en mis personales como Dan Rojo Rojas. Si este contenido te dejó algo valioso hoy, hay mucho más que puedes compartir con alguien que sientas que también pueda necesitar escucharlo. Gracias por darte este espacio de escucha y reflexión y recuerda que lo más importante de la vida es vivirla y aprovecharla. No te tomes todo tan en serio, disfrútala mientras vamos construyendo la vida de tus sueños, porque ya sabes que la vida es un chiste y la terapia también. Nos vemos en el próximo encuentro. Hasta la próxima. Tin, tiri, tin, tirin, tin. Tin.